Nuestro mensaje de hoy: Cristo, nuestra mayor justicia. El momento en que Cristo terminó la obra en la cruz, dice la palabra que se llenó de tinieblas, de oscuridad, porque todo el pecado de la humanidad, de todas las generaciones, fue cargado sobre Jesucristo. Y finalmente Él expiró y sus últimas palabras fueron: consumado es. Estas palabras son muy importantes para nuestras vidas, porque hoy nosotros vivimos en la consumación de la obra de Cristo. Ya todo fue hecho. No estamos esperando a que suceda. Nosotros podemos voltear hacia atrás, hacia la cruz, y ver que todo fue consumado. Todo lo que aquí está escrito en la palabra de Dios, ya todo fue hecho. En el Antiguo Testamento ellos veían hacia el futuro. A ellos les fue anunciado lo que vendría. Les fue dicho que vendría el Mesías, que sería crucificado, que resucitaría. Ellos necesitaron fe para ver hacia adelante. Nosotros necesitamos fe para ver hacia atrás, a lo ya realizado, creyendo la Escritura. ¿Sí? Los que vivieron en el tiempo de Jesús, pues tuvieron la gran oportunidad de poderlo vivir directamente, ¿verdad? Pero nosotros hoy, en los ojos de la fe, están puestos en Jesús a través de la Escritura. Amén. Sí. Bueno, vamos ahí a Mateo, capítulo 5, versículo 17. 17 al 20 vamos a leer. Mateo 5, 17 al 20. ¿Estamos ahí? Dice Jesús: no piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Importante. ¿A qué vino Jesús? Dice: no he venido a abolir, sino a cumplir. Y específicamente se refiere a la ley. No piensen ustedes. ¿Quiénes son esos ustedes? Pues los fariseos, los escribas y aquellos que les habían creído o que seguían la corriente de ellos. A ellos le está diciendo: no piensen eso. Versículo 18: porque de cierto les digo que mientras existan el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Hasta que qué? Hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los demás, será considerado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y los enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Yo les digo que si la justicia de ustedes, estos ya son otros ustedes, ¿verdad? Ahí ya cabemos nosotros. Ahí ya se refiere a los discípulos, a la gente que le está escuchando y que estaba preparada para salvación. Dice: yo les digo que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Gracias a Dios que nosotros ya hemos entrado, ¿verdad? Por la justicia mayor. Eso es lo que hoy vamos a tratar de que quede comprensible, esta revelación en nuestras vidas. La obra ya fue hecha, nosotros ya estamos en el reino y ha sido por una justicia mayor. Amén. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice que no vino a abolir la ley y los profetas? Sería la primera pregunta, el primer punto. ¿A qué se refiere con la ley y los profetas? Cuando Jesús se refiere a la ley y los profetas, está hablando de la Biblia hebrea. La Biblia hebrea no es exactamente igual a nuestra Biblia. Ellos específicamente, la Biblia hebrea corresponde al Antiguo Testamento,
que tenemos nosotros en nuestras Biblias. Esa es la Biblia hebrea. También se le llama Tanaj. Vamos a ver una diapositiva, Beto. Entonces Jesús se refiere a la Biblia hebrea. Se está refiriendo al Tanaj en hebreo y habla de lo que contiene esa Biblia hebrea. Es lo que Jesús y la misma Biblia le llama en muchos momentos las Escrituras. Cada vez que ustedes leen que se refieren a las Escrituras, se está refiriendo al Tanaj, a la Biblia hebrea. Entonces Jesús dice que no vino Él a abolir la ley ni los profetas. Entonces está hablando de lo que está contenido en el Tanaj. El Tanaj tiene 3 grandes partes. La ley, que es la ley de Moisés, la ley que le fue dada a Moisés, o Torah, ley de Moisés, Torah, o Deuteronomio, conocida hoy por nosotros, es lo que corresponde a la primera parte. La segunda parte es los profetas y la tercera parte los escritos. La Biblia hebrea tiene 3 partes: la ley, los profetas, los escritos. También los escritos a veces se les llama solamente los salmos, porque ahí están los salmos, los proverbios, Eclesiastés, etcétera. ¿Sí? No voy a entrar a detalle con lo que contiene cada una de estas partes, pero son los libros que nosotros hoy tenemos en el Antiguo Testamento. Ellos lo tenían en rollos, no eran libros como lo que hoy tenemos nosotros. Entonces son menos, aproximadamente son 24 o 25 rollos en los que ellos contienen todo. Pero lo que es importante es la división. Cuando Jesús dice, no vine a abolir la ley ni los profetas, ¿de qué está hablando? De esto, ¿verdad? Es decir, todo lo que está escrito en la ley de Moisés, no lo vine a abolir. Todo lo que está escrito en los profetas, no lo vine a quitar, lo vine a cumplir. Yo soy el cumplidor de todo lo que ahí está escrito. Fíjense lo grande que está revelando ahí Jesús. Está diciéndoles, yo soy el anunciado, yo soy el Mesías. No lo está diciendo así, pero cuando está hablando estas palabras, es lo que está en el trasfondo. Yo soy el cumplidor de todo lo que Dios anunció y que está escrito y que ustedes lo tienen y que cada sábado lo estudian, porque ellos se reunían cada sábado a estudiarlo. Dice, ahí está. Entonces yo no vine a abolirlo, yo vine a cumplirlo. Y en Lucas capítulo 24, versículos 44 y 45, confirma esto que les estoy diciendo. Dice Jesús, aquí es, en Lucas 24, es Jesús resucitado. Jesús ya, una vez que la obra fue consumada y que se reunió con unos de sus discípulos, los encontró en el camino a Emaús y después los acompañó un buen tramo del camino. Estos caminantes le contaron, eran discípulos de Jesús antes de que lo crucificaran y no lo reconocieron y fueron hablando con él y le fueron contando todo lo que había pasado a Jesús y después lo invitaron a cenar en casa. Y cuando ya está en casa con ellos, aquí en el versículo 44-45, dice que Jesús volvió a hablarles del reino. ¿Qué fue lo que Jesús comenzó predicando cuando Él apareció las primeras veces? El reino, ¿sí? Arrepentíos y creed, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él es el reino. Y una vez que resucitó y que se reúne con estas personas, les vuelve a hablar del reino. Pero fíjense ustedes lo importante aquí del versículo 44 y 45. Y Jesús les dijo, estas son las palabras que les hablé estando aún con vosotros, estando aún en la carne, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, la Torá, en los profetas y en los salmos. ¿Sí? Estamos hablando del Tanaj. Entonces Jesús, cuando se refiere a las escrituras, cuando se refiere a la ley y los profetas, se refiere a la Biblia hebrea. Dice, todo esto habla de mí. ¿Sí? Y esto yo ya se los expliqué, ya les estuve hablando al respecto, de que yo soy el que viene a cumplir todo lo que allí está escrito. ¿Cómo se quedarían ahí los discípulos? Dice el versículo 45, entonces, después de que les digo estas palabras, les abrió el entendimiento
para que comprendieran las Escrituras. Les abrió el entendimiento para que comprendieran todo lo que está escrito, desde Génesis hasta Malaquías. Todo lo que tenemos nosotros como Antiguo Testamento. Entonces, ¿el Antiguo Testamento es importante para nosotros? Claro que sí. No podríamos entender lo que está escrito en el Nuevo Testamento si no conocemos primero las figuras, los tipos, las sombras, todo lo que está anunciado y escrito en el Antiguo Testamento. O sea, son dos partes que no se pueden separar. Y el Nuevo Testamento realmente explica, interpreta muchas de las cosas que están escritas en figuras, en tipos, en el Antiguo Testamento. Ahora bien, es importante este concepto de ley tenerlo claro nosotros, porque en las Escrituras y en palabras mismas de Jesús y de diferentes discípulos de ellos, los apóstoles, mencionan la ley. Los escribas hablan de la ley, pero tenían diferentes entendimientos acerca de la ley. ¿Cuál fue la primer ley que conoció el pueblo de Dios, el pueblo de Israel en el desierto? Los 10 mandamientos, ¿sí? Fueron escritos por Dios mismo. Dios los escribió, dice la Escritura, que los escribió con su dedo en tablas de piedra y se las entregó a Moisés. Vemos la siguiente diapositiva. Esta es la ley de Dios. No es la Torah. Esta es la ley de Dios. 10 mandamientos dados a Moisés para que él los llevara y se los enseñara al pueblo de Israel. Sobre estos 10 mandamientos realizó Dios el pacto con Israel. Un pacto donde él se comprometía a bendecirlos, a instruirlos, a llevarlos a la tierra prometida, y ellos se comprometían a cumplir sus mandamientos. Y cuando Moisés les explicó esto, ellos dijeron, ustedes lo leen allí en Deuteronomio o en Éxodo, ellos dijeron, todo lo que está escrito ahí, lo cumpliremos, obedeceremos. Sabemos que no fue así, ¿verdad? Pero esto es importante. Esta es la ley de Dios. Esta ley de Dios es eterna. Ya existía antes de que Dios se la diera a Moisés. Si ustedes vamos a escritos desde Génesis hasta Éxodo, que fue cuando habló Dios con Israel, ya aparecen esos mandamientos. El no matarás, el no adulterarás, el no codiciarás, el no darás falso testimonio, y obviamente los primeros 4 mandamientos: amar a Dios y no hacerte imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Estos 10 mandamientos están desde el Génesis y seguirán estando. Esto es importante. Esta ley es eterna. Esta es la ley de Dios. Esta es la ley moral para la humanidad de todas las generaciones. En esto no ha cambiado. Porque luego decimos, es que la ley ya fue derogada, es que no estamos bajo la ley. Sí, ya no estamos bajo la ley Torah, ya no estamos bajo los 600 mandamientos o más que Moisés entregó al pueblo de Israel. No, eso era para Israel y eso está cumplido. También estos 10 mandamientos están cumplidos, porque Jesús cumplió con toda la ley, con todas las diferentes partes de la ley. Y a nosotros, por su Espíritu, en nosotros, nos lleva a poder cumplir esos mandamientos. Dijo Jesús, estos 10 mandamientos se resumen en 2. Los primeros 4, ¿de qué hablan? Del amor a Dios. Entonces dice, estos 10 mandamientos se resumen en 2. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto está aquí. Los primeros 4 están dirigidos a amar a Dios, a reconocerle como el único Dios y no hacerse ninguna imagen ni semejanza ni adorar cosas, ¿verdad? Él es el único Dios soberano y no hay otro. Él es el único Dios verdadero. Y enseguida se va al mandamiento número 5. ¿Y con qué comienza? Honra a tu padre y a tu madre. Es decir, la familia, en especial los padres, comienza a ser fundamento. Esto no ha cambiado. Ha sido desde el principio
y seguirá siendo, ¿sí? Y en los 6 mandamientos siguientes, todos están dirigidos a las relaciones entre los seres humanos, ¿sí? A no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no adulterarás. Eso no ha cambiado. Ténganlo presente, es la ley eterna de Dios, ¿sí? Ha estado y siempre estará. Ya en el libro de Job, si ustedes se acuerdan, por poner un ejemplo en este momento, Job oraba a Dios y rogaba por sus hijos. ¿Se acuerdan? Así habla el libro de Job. Y ofrecía sacrificios por ellos, dijo, porque quizás han blasfemado contra Dios. Es decir, han hablado mal y no estén cumpliendo o hayan quebrantado alguno de estos 4 mandamientos. Entonces él oraba, ofrecía sacrificios para el perdón, para la justificación de sus hijos, ¿sí? Pero más adelante vuelve a decir, si acaso yo, que estaba siendo afligido, angustiado, dice, si he robado, si he puesto los ojos, he codiciado a la mujer ajena, pues entonces que me sea revelado, ¿sí? Estamos hablando del libro más antiguo que hay escrito del tiempo pasado en la Biblia, es Job. Solamente lo dejo como ejemplo. Es decir, esto ya existía. La ley de Dios, esa no era nueva. Solamente que Dios se la presenta a Moisés para que su pueblo la conociera y caminara en ella, ¿sí? ¿Qué sucedió enseguida? Pues que Moisés, cuando bajó allá del monte, encontró al pueblo ya metido en idolatría, ¿sí? Y les arrojó las tablas de la ley. Vino una mortandad de gente como juicio de parte de Dios y tuvo que volver a subir al monte para recibir nuevamente los 10 mandamientos. Solamente que ahora Dios ya no fue quien los escribió. Dijo, ahora escríbelos tú, ¿verdad? Escríbelos tú. Por eso tardó tanto allá arriba Moisés, porque dice 40 días y no bajaba. Pues yo creo que no es tan fácil, ¿verdad? En ese tiempo estar escribiendo en piedra los 10 mandamientos, pero además le estaba viniendo a él toda la revelación. O sea, Dios le dio toda la revelación de lo que eso significaba, cada uno de esos mandamientos, y de cómo quería que viviera el pueblo de Israel. Él baja de allá del monte y entonces comienza a escribir, y escribe los primeros 5 libros que tenemos en el Antiguo Testamento. Eso se llama la Torá, que es la instrucción de Dios. Esto es lo que los judíos hasta hoy siguen conociendo como la Torá, la instrucción de Dios. Para nosotros normalmente es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, también conocidos como la ley de Moisés. ¿No se me han confundido? ¿Sí? Entonces, la ley de Dios, el Tanaj, que es al que Jesús se refiere, y la ley de Moisés, ya desarrollada. Él escribió esos libros, que son más de 600 mandamientos en la ley, y que Israel se comprometió a aprenderlos, a aplicarlos a su vida. Con esos eran juzgados. Esta ley de Moisés, y conocida por nosotros como Pentateuco, contiene 3 tipos de leyes. Por eso son tantos mandamientos. Una ley ceremonial, que era donde estaba la ley para los sacerdotes, para los levitas, para los sacrificios, para las ofrendas. Una ley civil, que era a través de la cual era juzgado el pueblo, corregido, instruido, cuando había faltas, ¿sí? Cuando había robos de animales, cuando había adulterio, etc. Es una ley para aplicar justicia, ¿sí? Socialmente hablando. Esa era la segunda. Y había una tercera parte de la ley, está ahí la siguiente, ¿sí? Que era la ley moral. La ley moral podíamos resumirla en los 10 mandamientos, ¿sí? Aunque en sí las 2, tanto la civil como la moral, desarrollan todo lo que tenía que ver con la convivencia, con las relaciones, con las virtudes, con los valores. La ley moral tiene que ver con la vida misma, o sea, cómo proteger la vida, cómo llevar a cabo las relaciones,
que está basada totalmente en los 10 mandamientos. Todo esto es lo que Jesús está diciendo en sus palabras. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Abrogar o abolir son sinónimos y quiere decir quitar, destruir, hacer a un lado. Dice Jesús, yo no vine a hacer a un lado, no vine a dejar sin efecto la ley, no vine a dejar sin efecto lo que está escrito, al contrario, yo vine a cumplirlo. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Entonces dice Jesús, yo no vine a dejar sin vigor la ley, yo vine a cumplirla. Quiere decir completarla, a que se llene todo lo que esté allí, que sea realizado. Decíamos que la ley de Moisés, entendidos como todos estos mandamientos, con estas divisiones que les señalé, está llena de figuras, de tipos, de sombras. Es decir, no está explícito, hay mucho simbolismo en todo lo que allí está escrito, y no podemos entenderlo literalmente. Entonces, los sacrificios de animales que ellos hacían era una figura y una sombra del sacrificio perfecto que iba a venir. Es decir, Israel debía de ir aprendiendo a través de esta costumbre y tradición en el tabernáculo de sacrificar animalitos para la justificación de los pecados, que no era suficiente. Ellos debían tomar conciencia que normalmente iban al tabernáculo, presentaban el sacrificio por sus pecados, salían perdonados y al rato ya estaban otra vez en pecado. Y entonces, ¿qué tenían que hacer? Otra vez llevar. O sea, esto se convirtió. ¿Qué quería Dios? Que ellos entendieran, que se dieran cuenta de su naturaleza de pecado que contenía en sus propias vidas, y que no era suficiente un sacrificio de animales de manera recurrente, que había necesidad de un sacrificio perfecto y que les estaba siendo anunciado a un futuro. Y así, como ese simbolismo, estaría el simbolismo del sacerdocio y de los levitas. O sea, los mismos sacerdotes en sus maneras de recibir a la gente que venía a presentar sus sacrificios y sus ofrendas, la manera de entrar al tabernáculo a presentarse en la presencia de Dios, hablaban del supremo y sumo sacerdote que es Cristo, ¿sí? Porque a Moisés, dice la Escritura, se le dio un modelo. Le dijo Dios, haz el diseño conforme al modelo que se te va a presentar. ¿Qué modelo vio Moisés? Él vio el tabernáculo celestial, la presencia misma donde Cristo estaba, ¿sí? Y conforme a ese modelo celestial, él hizo el tabernáculo. Entonces, por eso habla la Escritura de que son tipos, de que son sombras, de que son figuras que apuntaban a una realidad venidera. Dice Hebreos 7:5, hablando de los sacerdotes, Hebreos capítulo 7, versículo 5, dice, los cuales, los sacerdotes, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. ¿A qué servían los sacerdotes? A lo que era figura y sombra de las cosas celestiales. Entonces, ¿qué estaba haciendo Dios? Dirigiendo a Israel a modificar su forma de pensar y de vivir con una visión hacia el futuro, en fe de que vendría un Salvador universal, el Mesías, el Cristo, y que ese vendría a cumplir todo lo que era necesario que se hiciera para poder ser justificados delante de Dios. Dice Hebreos capítulo 10, el libro de Hebreos, si ustedes leen algunos, ya hemos leído algunos este libro, pero habla bastante de cómo las sombras y las figuras vinieron a hacerse una realidad en Cristo. En Hebreos 10:1 dice, porque la ley, ¿cuál ley? O sea, toda la ley, el Pentateuco, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, mas no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Qué era la ley? Sombra de los bienes venideros, no era la imagen misma de las cosas. Y por lo tanto, no podía, por medio de sacrificios,
hacer perfectos a los que se acercaban a Dios. Hacía falta el sacrificio perfecto para poder ser perfeccionados, justificados. Así que Jesús dice que Él vino a cumplir. ¿Y qué hizo? Lo cumplió. Jesús cumplió totalmente. ¿Cuál ley? Todas las leyes. Cumplió la ley de Dios, cumplió el Tanaj, que era en el que Él había vivido, cumplió la Torá y cada una de sus partes. ¿Sí? Y además en Él fueron confirmadas todas las profecías. Más de 300 profecías, que tampoco podemos entrar hoy a esta parte, pero hay más de 300 profecías en el Antiguo Testamento que fueron cumplidas. Y que en el Nuevo Testamento, sobre todo Mateo, va explicando cuál desde ellas se van cumpliendo. ¿Sí? Pero a lo que voy es la esencia. La esencia es Cristo, Jesús, cumplió con la ley. Y cumplió con todas las profecías que se habían escrito acerca de Él. ¿Cómo están contenidas esas profecías? La Escritura habla de que a partir del profeta Samuel, desde el profeta Samuel hasta Juan el Bautista, que es con el que inicia el Nuevo Testamento, todas ellas hablaron de Jesús el Mesías. Hablaron de su nacimiento, cómo sería, hablaron de su vida, de su ministerio, hablaron obviamente de su sacrificio, de su muerte, de su sepultura, de su resurrección, de su ascensión, de su coronación y de la obra consumada para beneficio universal, no nada más de los judíos, de judíos y de gentiles. ¿Sí? Todas estas profecías han sido cumplidas. Eso es lo que nosotros tenemos en nuestra Biblia. ¿Sí? O sea, tenemos el Antiguo Testamento, que son las figuras, las sombras de lo anunciado, y tenemos la explicación y la confirmación de que todo fue hecho. ¿Dónde está nuestra fe? En la palabra. O sea, no podemos confiar en rituales, ni en organizaciones, ni en personas. ¿Dónde va a estar nuestra confianza? En la palabra revelada. Aquí está la palabra revelada. ¿Sí? Dice Lucas 24:27, que cuando Jesús habló con estos discípulos de Él, dice, y comenzando desde Moisés, que es la ley, los 5 libros, dice, y siguiendo por todos los profetas. ¿Cuáles profetas? Pues Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, etcétera, Nahum, Habacuc, ¿sí? Todos los profetas mayores, los profetas menores, hasta Juan el Bautista. Dice, comenzando desde Moisés, Jesús, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. O sea, Jesús les mostró a ellos lo que hoy estamos aprendiendo nosotros. ¿Sí? Así con detalle les dijo, aquí se habla. Esto es este cordero, que aquí está simbólicamente siendo sacrificado, ese cordero soy yo. Este sacerdote que fue escogido por Dios y su familia Aarón, este soy yo. ¿Sí? Y así continuó. Y les fue detallando todo. En Juan 1:29 ya aparece Juan el Bautista, el último profeta. El último profeta conforme a la ley establecida. Es decir, Juan el Bautista perteneció por linaje al sacerdocio arónico. Él era descendiente de un sacerdote de la tribu de Leví, tribu de sacerdotes. Él es el último. Es decir, que a Juan el Bautista le correspondería ser el sacerdote en el tiempo de Jesús. Pero él vino a dar por terminado todo el Antiguo Testamento, a dar por terminado todo lo que se había anunciado. Y él dice, como profeta, dice en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A quién estaba diciendo? A Jesús. Dice que él estaba ese día, una mañana, predicando y exhortando a la gente a que se convirtiera a Cristo, a que se acercara, porque el reino había llegado, y en eso vio pasar a Jesús. Y en ese que lo vio pasar, ahí lo señaló, para que todos lo vieran. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué tremendo eso. Es decir, ¿qué está diciendo con eso?
se acabaron los sacrificios. Ya no va a haber más sacrificios. Él es el que viene a cumplir todo lo anunciado en cuanto a cómo ser reconciliados con Dios. Dice que cuando Juan el Bautista dijo esto, varios de los discípulos de Juan el Bautista lo dejaron inmediatamente y se fueron a seguir a Jesús. ¿Quiénes irían ahí entre ellos? Pues Juan. Ahí iba Juan. ¿Sí? Y después Juan fue y llamó a su hermano. Pero Juan fue de los primeros. Eran seguidores de Juan el Bautista y dejaron a Jesús, dejaron a Juan y se fueron a seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque ya lo había señalado Juan el Bautista. Ahora la pregunta es, con lo que hemos visto hasta aquí, ¿estaba Jesús en contra de la ley? ¿Podría estar en contra de la ley? ¿Podría estar él en oposición a los escritos de los profetas? De ninguna manera. Él no estaba, nunca había estado. Sin embargo, de eso era de lo que lo acusaban. ¿Se acuerdan? Desde que él inició su ministerio, ¿cuál fue la acusación principal? Tú no respetas la ley, tú quebrantas la ley, tú enseñas a tus discípulos a quebrantar la ley, ¿verdad? Tú no respetas. Por eso le dice él, no piensen eso. ¿Enseñó Jesús alguna vez a sus discípulos a desobedecer la ley de Moisés? No. Si él no la había desobedecido, ¿cómo iba a enseñar a sus discípulos a desobedecerla? Por supuesto que no. ¿A qué entonces se oponía Jesús? ¿Qué era lo que Jesús cuestionaba y por qué no seguía las tradiciones? Este es el otro aspecto de la ley, que los escribas y fariseos, cuando hablan de la ley, se refieren a la ley que habían interpretado ellos. Los escribas y los fariseos estudiaron la ley, tal como se las entregó Moisés, y fueron haciendo interpretaciones. Esas interpretaciones primero las compartían de manera oral, es decir, se reunían en la sinagoga, ellos hacían su interpretación y eso le enseñaban a la gente. ¿Qué? La interpretación. Fueron tantas que tuvieron que irlas acumulando ya en un libro, ¿verdad? Ese libro se llamó el Mishnah, así le llaman ellos. Entonces el Mishnah se convirtió más importante que en la ley de Dios y la ley de Moisés. Y en función de esas interpretaciones que ellos hicieron, pusieron nuevas reglas, nuevos mandamientos, nuevas tradiciones. El lavamiento de las manos, la purificación de las ropas, de los cuerpos, no comer con las manos sucias, etcétera. Una serie de cosas que detallaron mucho más allá. De tal manera que a la gente la tenían cargada de mandamientos de hombres, de tradiciones de hombres, y no le enseñaban la palabra de Dios, como para que la gente fuera teniendo comprensión de cuál era el plan de Dios. A eso se oponía Jesús, no a la ley. Lo acusaban de que sanaba el sábado, porque ellos habían interpretado que el día sábado, como era el día de reposo, no se debería de hacer sanidades. Tienes que venir hasta el domingo o tienes que venir el lunes para sanarte, pero el día de reunión no, ese día no. Dijo Jesús, y ustedes sin embargo hacen muchas cosas. Si se les cae un animal a un pozo en sábado, ¿a poco no van y lo sacan? ¿Verdad? Es decir, estaban cayendo en situaciones legalistas, cuadradas, pero además sus propias interpretaciones. Y sin embargo acusaban a Jesús de estar quebrantando la ley. En una ocasión, él iba con sus discípulos por el campo y dice que tuvieron apetito y comenzaron a cortar algunas ramitas de espigas de trigo, porque así se las comían, o sea, las tallaban y comenzaban a masticar, pero era sábado. Y entonces dijeron que ya andaban cosechando. El sábado no puedes cosechar, le dijeron a Jesús. Y mira, tú enseñas a tus discípulos o los permites que en sábado hagan estas cosas. Así de tremenda era ya la manera en que ellos vivían. Y todo esto les servía para acusar a Jesús. Pero Jesús jamás ni quebrantó la ley, ni enseñó tampoco a ir en contra de lo establecido en la Torá. Él fue perfecto, justo, y vivió bajo la ley, obedeciéndola.
vivió bajo la ley obedeciéndola. Obedecía la ley de Dios, los 10 mandamientos, y obedecía la ley dada a Moisés. Esto lo vemos confirmado en Gálatas capítulo 4, Gálatas 4, versículos 4 y 5. Gálatas 4 y 5 dice: pero cuando se cumplió el tiempo señalado, este es Pablo, escribiendo ya en el Nuevo Testamento, y dice Pablo, cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo. ¿A quién? A Jesús, que nació de una mujer y sujeto a la ley. ¿Cómo nació Jesús? De una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley. Es decir, si Jesús no hubiera nacido y vivido bajo la ley, no había podido redimir a los que estaban esclavizados a la ley. A nosotros el día de hoy, ¿sí? Primero la cumplió, primero la obedeció, la cumplió, para que después pudiera redimir a los que estaban sujetos a la ley. Dice, a fin de que todos recibiéramos la adopción de hijos. Ya no de un pueblo de Dios, sino de hijos de Dios, ¿sí? En la misma calidad de Jesucristo. Así que estos escribas y fariseos pues habían hecho su propia interpretación, y eso era lo que estaban enseñando. A eso fue a lo que Jesús los confrontó, a estas interpretaciones, porque ellos le estaban dando prioridad a los nuevos mandamientos y a las tradiciones en vez de a la ley de Dios, en vez de la Torah. Dijo Jesús que las tradiciones de los hombres era lo que él rechazaba, y en esto confrontó a los escribas y a los fariseos. Dice Mateo capítulo 15, hay varios pasajes que hablan de esto, pero voy a tomar algunos como ejemplo. Mateo 15, 6 al 7. Son palabras de Jesús diciéndosela a los escribas y fariseos. Mateo 15, 6 y 7. Dice, y así, por la tradición de ustedes, invalidan el mandamiento de Dios. ¿Qué hacían ellos? Dice, por la tradición de ustedes, invalidan el mandamiento de Dios. Dice, hipócritas, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Dice, porque entraban a los templos y oraban y alababan y presentaban sus sacrificios, pero su corazón estaba totalmente alejado de Dios. Ellos seguían sus tradiciones. ¿Esto sucederá hoy en día, mis hermanos? Esta es la parte que nos trae al presente. ¿Cuánto de esto se repite hoy religiosamente? Y en vez de que estas reuniones que tenemos como congregantes en Cristo sirvan para enseñar, para edificar, para revelar el plan de Dios, se enseñan costumbres de hombres, se enseñan conceptos teóricos, humanismo, ¿sí? Psicología, filosofía, política. ¿Será para eso que nos reunimos? Es para ser edificados en la palabra de Dios, para conocer el plan de Dios para nuestras vidas. Porque no queremos que nos suceda esto, que de labios alabemos al Señor y el corazón ande lejos realmente de la comunión con Él. Dijo Mateo capítulo 16, versículo 11 y 12, 16, 11 y 12. Ahí Jesús está hablando con sus discípulos y les dice a sus discípulos, ¿cómo es que no entienden lo que les dije? Que se cuidaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Esto sí lo enseñó Jesús. ¿Qué le dijo a sus discípulos? Cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Dice, esto no se los dije porque no trajeran pan. Entonces ellos entendieron que no les había dicho que se cuidaran de la levadura del pan, sino de las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Cuídense de su enseñanza. ¿Por qué les dijo eso? Dice en Mateo 23, dice, así que todo lo que os digan, Mateo 23 del 3 al 5, es como una continuación de lo que acaba de decir Jesús. Dice, todo lo que les digan los escribas y fariseos, que guárdenlo y háganlo,
mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, dice, hacen todas las obras para ser vistos por los hombres. Esto es un fariseo. Todo aquel que enseña o quiere que la gente cumpla con mandamientos, con tradiciones, con cosas, pero ellos ni siquiera quieren mover un dedo para participar. Ellos, ¿qué es lo que quieren? Ser vistos de los hombres. ¿Sí? ¿Qué hacían los fariseos? Dice que se paraban en las esquinas y ahí se ponían a orar y a alabar al Señor para que todo el mundo los viera. Dijo Jesús, ya tienen su pago. Si lo que querían era que los vieran, ya está su respuesta. Porque no estaban hablando con Dios, estaban hablando consigo mismos. Estaban autocomplaciéndose. Esto fue lo que sí cuestionó Jesús. Pero dice Jesús, esto, sí, que esto sí lo cuestiono, pero lo establecido por Dios, yo he venido a cumplirlo. Porque esto no perderá vigencia, dijo él. Ni una jota ni una tilde de la ley pasarán hasta que todo se haya cumplido. Y cuando habla de una jota o de una tilde, habla de la letra más pequeña o incluso del puntito de la i. Dice, eso, nada de eso se va a dejar fuera hasta que se cumpla, hasta que todo se haya cumplido. Dice en Lucas 16, versículos 16 al 17, dice, porque la ley y los profetas llegan hasta Juan. Importante, ¿verdad? La ley y los profetas llegan hasta Juan. ¿Cuál ley y cuáles profetas? Lo que contiene el Tanaj, la Biblia hebrea, el mismo Pentateuco o Torah. Dice, todo eso llega hasta Juan el Bautista. Desde entonces se anuncian las buenas noticias del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácilmente pasarán el cielo y la tierra a que deje de cumplirse una sola letra de la ley. Y dice Pablo en Romanos 10:4, dice, porque el fin de la ley es Cristo. El propósito de la ley, a donde todo apuntaba, es Cristo. Dice, ¿para qué? Para justicia de todo aquel que cree. Estamos entrando en la segunda parte y parte final del mensaje. Dice, ¿para qué es el fin de la ley? Que apuntaba hacia Cristo, para la justicia de todo aquel que cree. Dice, por tanto, dice Gálatas, que la ley fue nuestro tutor, fue el ayo que condujo al pueblo de Dios hacia Cristo. Dice Pablo en Gálatas, capítulo 3, versículo 23, pero antes de que viniera la fe, ¿quién es la fe? Jesucristo. Él es el autor y consumador de la fe, dice Hebreos. Dice Pablo, antes de que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. A fin de que fuéramos justificados por la fe. Esta es la justicia mayor. La justicia que practicaban los fariseos y los escribas era una justicia por obras. Y finalmente se extraviaron incluso de lo que así estaba escrito. Y solamente se conformaban con las cosas externas, con su vanidad, con sus interpretaciones. Su justicia era muy limitada. Esa justicia era insuficiente para alcanzar la gracia de la reconciliación con Dios. Entonces dice Jesús ahí en el versículo 20 del pasaje que leímos, dice, yo les digo que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 3, dice, pues al ignorar la justicia de Dios, los escribas, los fariseos, al ignorar la justicia de Dios y procurar establecer su propia justicia, no se sujetaron a la justicia de Dios. ¿Sí? Ellos permanecieron en lo suyo. A los suyos vino Cristo, pero los suyos
no le recibieron, permanecieron. Aunque Jesús los confrontó, aunque les mostraba la revelación de las Escrituras, ellos permanecieron obstinados. ¿Por qué? Pues por su dureza de corazón, por los intereses que habían creado, políticos, religiosos, económicos. Ya eran parte de un sistema, el sistema del mundo, que se opone a la verdad revelada de Dios. Este era el asunto. Así que, ¿cuál es la justicia mayor a la que Cristo nos ha llamado y por la que se entra al reino de Dios? La justicia que es por la fe en Él. La justicia mayor es la justicia por la fe. Esto ya lo había enseñado antes Dios y se lo había revelado a Moisés, y estaba escrito en los documentos de la Torá. En Génesis dice que a Abraham Dios se le reveló, lo llamó y le dio un propósito de vida, le dio todo un plan. ¿Y qué hizo Abraham? Dice, y Abraham creyó a Dios, y por haber creído a Dios se le contó por justicia. Abraham fue justificado por la fe antes de que estuviera la ley. Pero ya esto ya lo escribió Moisés. Y ahora que Jesús está hablando de la justicia superior, ellos no alcanzan a entenderlo, no alcanzan a verlo. Nosotros somos de esa línea, de la línea de Abraham, a través de Cristo, ¿sí? Y nuestra justicia mayor es Cristo por medio de la fe. Dice Romanos capítulo 4, versículo 22 al 25. Hablando de Abraham, dice, por eso su fe se le tomó en cuenta como justicia. Romanos 4, 22, 25. Voy al 23. Dice, y no solamente con respecto a Abraham se escribió que se le tomó en cuenta, sino también con respecto a nosotros. También con respecto a nosotros. Pues Dios tomará en cuenta nuestra fe si creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Todo fue cumplido, tal como fue escrito. Nuestra fe está puesta en Él y somos justificados por la fe en Él, porque así está revelado en la Escritura, ¿verdad? Y si Cristo cumplió todo, absolutamente todo, en Él estamos cumpliendo, ¿verdad? Fuimos crucificados juntamente con Él, sepultados juntamente con Él, resucitados juntamente con Él, y vivimos en la obra consumada en Él. ¿Sí? Esta es la gran noticia para nosotros. No estamos esperando una futura justificación, ya la tenemos. Ya la tenemos. La justicia mayor, que es Cristo, ya nos asiste por gracia. Es un regalo de Dios que no merecíamos. Él nos eligió, Él nos llamó, como dijo, desde las bienaventuranzas, y nos ha revelado a su Hijo. Nos ha revelado a través de la Escritura cuál era el propósito. Y hoy nos llama hijos y nos dice justos. Por eso la oración del justo puede mucho. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo y porque somos justicia de Él. ¿Sí? Es en Cristo. No es por mis méritos, es en Cristo. ¿Sí? Dice Romanos capítulo 3, versículo 21 al 22. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. ¿Cómo fue manifestada? En Jesús. Y atestiguada por la ley y los profetas. ¿Qué hizo la ley y los profetas? Atestiguar. Fueron testigos del cumplimiento que estaba haciendo Jesús. Por eso Jesús, yo no vine a quitarla, yo vine a cumplirla. ¿Saben por qué? Porque todo lo que está escrito en la ley y todo lo que está escrito en los profetas son testigos de que yo soy. Yo soy el Mesías. Yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo soy el único que puede reconciliarlos con el Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
yo soy la luz, yo soy el pan de vida, y todo lo que está revelado en la Escritura. El que viene a mí nunca más tendrá hambre, ni jamás tendrá sed. ¿Y qué dijo la samaritana? Dame de esa agua. ¿Ustedes qué dirían hoy? Gracias, Señor. Queremos más de esa agua revelada, agua viva, más de tu Espíritu. Todos los hijos de Dios hemos alcanzado esa justicia mayor por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Dice Pablo, porque el que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. En Él somos hechos justicia. La justicia mayor procede de la fe en Jesucristo, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Dice Juan en su evangelio, ya casi para terminar su evangelio, dice del capítulo 20, versículo 31, pero estas cosas, o sea, todo lo que escribe, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Es Juan capítulo 20, versículo 31. Este es el propósito del evangelio. Todo lo que hoy está escrito en el Nuevo Testamento se ha escrito para esto. ¿Para qué? Para que creamos. Para eso está escrito. No hay otra manera de que la fe venga a nuestras vidas más que por oír, por leer, porque el Espíritu nos revele la verdad y la creamos con fe. Entonces somos justificados, recibimos vida eterna. Este es el nuevo pacto. Esta es la vida en el nuevo pacto en Cristo. Esto fue lo que anunció Dios a través del profeta Jeremías. Él dijo: en un futuro, ¿verdad?, mi ley estará puesta en sus corazones. Ya no la voy a escribir en tablas de piedra. Dice: viene un nuevo pacto. Dijo Dios mismo. Todavía está hablando en el Antiguo Testamento. Haré un nuevo pacto, y entonces mi ley no va a estar en tablas de piedra, no va a estar en la Torá y en el Pentateuco. Mi ley será puesta en el corazón de los hijos que por la fe han nacido. Entonces no dirá la ley una prohibición, no dirá la ley: no matarás, no robarás, no codiciarás. No, la ley dirá: en un futuro tú amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, porque eres hijo. En un futuro tú ya no harás más ídolos, no adorarás nada que esté fuera de lo que Dios mismo es universalmente. ¿Sí? ¿Cuál es ese futuro? Cristo. Ya se cumplió en Cristo. ¿Sí? Ya no codiciarás, ya no robarás, ya no matarás. ¿Por qué? Porque la ley está en tu corazón. No por mandamientos legalistas que te obliguen a decir que esto está prohibido, que esto no lo debes hacer. No, porque será tu naturaleza, la de Cristo en nosotros. Si Él ha cumplido todo y el cumplidor está en nosotros, estamos llamados a vivir de esa manera, cumpliendo la ley de Dios. Entonces, ¿está cancelada la ley de Dios? No, está cumplida. Está cumplido todo lo que fue escrito. Pero la ley eterna de Dios, esos 10 mandamientos, están en el corazón de cada creyente a través del nuevo pacto, y seguirán por la eternidad. Esto ha sido, será y seguirá siendo. ¿Sí? Pasado, presente y futuro. Porque Dios no cambia en ese sentido. Que se cumple en 2 mandamientos. Dijo Jesús: este es el nuevo mandamiento: ámense unos a otros como yo los he amado. Amen a Dios con toda su alma, con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Este es el gran mandamiento. En eso se resume toda la ley. ¿Cómo recibimos ese amor?
por su Espíritu. Porque Dios es amor, Dios es Espíritu, Dios es luz, y viene a habitar en el corazón de los que aman y guardan sus mandamientos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar de pie. A continuación de este pasaje, Jesús va a ir hablando de algunos de los mandamientos y nos va a mostrar el verdadero espíritu de la ley. Y sobre esto estaremos platicando próximos domingos. Pero lo más esencial ya está revelado en nuestras vidas y está en nuestro corazón. Amén. Dice, la ley del amor no es gravosa, ¿sí? Porque es en un acto de fe que la recibimos y que viene a morar en nosotros. Jesús fue muy enfático en eso. Dice, los que me aman, mis mandamientos guardarán, y los que me aman, mi Padre los amará, y vendremos el Padre y yo y haremos morada en él. Así lo escribió Juan en el capítulo 14. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está? Está en nosotros. ¿Ven? Y nosotros estamos en él. En él, sí. Padre, muchísimas gracias. Sabemos que la obra poderosa de tu gracia y misericordia, Señor, es incomprensible para nuestro razonamiento, Señor. Pero creemos en tu palabra, Señor. Tu palabra revelada desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Señor. Hoy sabemos que vivimos bajo un nuevo pacto. Un nuevo pacto que es único y suficiente para traer a justicia a toda la humanidad, a ser reconciliados con Dios por medio de la fe. Y a nosotros, a cada uno, a cada una nos has alcanzado, Señor. Has sido tú quien nos has elegido para que en este tiempo tuviéramos esta revelación y el entendimiento de la Escritura, Señor. Gracias. Gracias por amarnos, gracias por perdonarnos, gracias por darnos la condición de hijos. Gracias porque has abierto, Señor, el altar. El mismo lugar santísimo está abierto para cada uno de nosotros y podemos entrar hasta tu presencia por medio de Jesucristo, Señor, y poder recibir de ti todo el bien tuyo, Señor. Gracias, Señor, porque en ti estamos completos, porque tú eres la plenitud que lo llena todo en todo, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer en el entendimiento de esta revelación. Que espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo sea sobre cada uno de nosotros, Señor. Y que haya hambre y sed de tu palabra, Señor, porque es a través de tu palabra como somos llenos de tu Espíritu, Señor. Padre, y esta tarde encomendamos la vida de cada uno de nosotros en tus manos, Señor, sabiendo que en ti estamos guardados, Señor, que en ti estamos protegidos y que nada, absolutamente nada, nos faltará, porque tu gracia es suficiente para que tengamos todo lo necesario y en toda circunstancia, como está escrito. En el nombre de Jesús, amén. Alabado sea el Señor. Le damos un aplauso a Él. Let's sing.